¿Les gustó? Jódanse. ¿No les gustó? Jódanse 3 veces más. Buenas noches a todos. Hola gente, AnimeXtal habla con un nuevo video. Voy a ser completamente honesto, la razón principal por la que estoy subiendo este video es porque, una vez más, surgieron problemas con mi top 10 de protagonistas favoritos de las caricaturas. Para ser precisos, un corte de luz combinado con otro inconveniente técnico hizo que todo el progreso se borrara por completo. Sí, absolutamente todo. Así que me toca empezar desde cero otra vez. La puta madre. Pero bueno, dentro de toda esa mala suerte salió algo positivo. El video que están viendo hoy no es solamente un reemplazo temporal mientras reconstruyó el top 10, sino también una idea que tenía en mente desde antes incluso de crear este canal. Y es que, si nos remontamos a uno de mis videos antiguos, que, siendo sinceros, considero que envejeció bastante mal, hablamos de los llamados antiprogres del usuario Claudio Vegeta 3. Un video que, visto en retrospectiva, tiene bastantes problemas. De hecho, desde la propia miniatura ya te haces una idea de que el nivel de madurez no iba a ser precisamente su punto fuerte. Ahora bien, antes de empezar con esta respuesta o desmentida, quiero aclarar 3 cosas. Primero, el usuario no me parece una mala persona ni mucho menos un mal creador de contenido. De hecho, tiene varios videos bastante buenos. Personalmente recomiendo mucho su video Los villanos no tienen razón al culpar al héroe, así como su segunda parte. Aunque esta última tiene algunos errores y creo que ciertos villanos merecían un análisis más profundo, sigue siendo un contenido bastante sólido y recomendable. Segundo, el video al que voy a responder hoy se llama Los antiprogres mayorones y peores que los mismos progres. Sé que el título completo es algo más largo y, técnicamente, forma parte de una serie de videos sobre el tema, pero decidí centrarme únicamente en este. La razón, muy simple. No sé exactamente cuál sería la segunda parte y, si resulta ser ese video de 42 minutos de duración, no gracias. Hay límites para el sufrimiento humano. Y tercero, considero sinceramente que este es uno de los videos más flojos del usuario. No necesariamente porque todo lo que diga esté mal, sino porque varios de sus argumentos me parecen poco desarrollados, apresurados o directamente equivocados. Antes de comenzar también quiero advertir algo. Como en mis videos antiguos, esta respuesta va a incluir chistes, sarcasmo y algunas bromas aquí y allá. Nada fuera de lo normal para el canal. Además, conociendo al creador original, dudo mucho que se ofenda por ello. Quienes probablemente sí se ofendan serán algunos fanboys demasiado intensos o ciertos progres que creen que cualquier crítica es un ataque personal. Pero bueno, eso ya es problema suyo. Y ahora sí, después de tanto relleno, tanta mala suerte, tantos archivos perdidos y de un mes entero intentando subir el video que realmente quería publicar, es hora de empezar de una vez. Dentro video. Antes de arrancar, les cuento rápido. Tuve que borrar la versión anterior por temas de derechos de autor, así que me tocó rehacer todo desde cero. Por eso es que ven este video ahora, con algunos cambios respecto al primero. Voy a saltarme la introducción del video por 3 motivos bastante simples. Primero, porque gran parte de ella es simplemente una presentación de lo que se va a hablar más adelante, así que realmente no hay mucho que comentar. Segundo, porque dedica bastante tiempo a hablar sobre la muerte de Akira Toriyama. Y aunque obviamente es un tema importante, no tiene mucho que ver con el tema principal que voy a responder hoy. Y tercero, porque termina tocando una polémica que, siendo completamente sincero, me parece una auténtica tontería. Me refiero a todo el drama que se armó alrededor del supuesto día de Dragon Ball. Porque sí, por increíble que parezca, hubo gente que se molestó por eso. Y lo más gracioso es que toda esa broma surgió principalmente para trolear a ciertas feministas que estaban quejándose de que la muerte de Toriyama supuestamente estaba opacando el Día de la Mujer. Como si el hombre hubiera decidido morir en esa fecha a propósito para arruinarles el evento. No solo eso, sino que teniendo en cuenta la cantidad de veces que Dragon Ball y el propio Toriyama fueron criticados o atacados por determinados medios progresistas y sectores feministas durante años, era cuestión de tiempo para que internet respondiera con memes y burlas. ¿Fue una broma inmadura? Probablemente. ¿Fue una broma pesada? Ni siquiera tanto. Al final del día seguía siendo un simple chiste de internet. Por eso me parece curioso que algunas personas lo trataran como si fuera una ofensa histórica. Y aquí es donde entra una contradicción bastante llamativa.
porque muchas de las personas que se indignaron por el famoso día de Dragon Ball no suelen decir absolutamente nada sobre el hecho de que el Día Internacional del Hombre comparte fecha con el Día Mundial del Inodoro. Y no, esto no es un meme ni una broma inventada por Twitter. Es una coincidencia oficial. Así que resulta bastante extraño ver a gente escandalizarse por una fecha creada como chiste, mientras ignoran otra situación que existe de manera completamente oficial. Ahora bien, antes de que alguien saque conclusiones raras, no estoy diciendo que Claudio Vegeta 3 sea progre. Para nada. Lo único que digo es que me parece bastante irónico que un video titulado Los antiprogres y por qué lloran más que los mismos progres utilice como ejemplo una situación donde, al menos desde fuera, quienes parecían más molestos por un chiste de internet eran precisamente los progres. No deja de ser una ironía bastante divertida. Y sí, probablemente vuelva a mencionar este tema más adelante para hacer alguna broma. Quedan advertidos. Dato curioso, de todo este primer minuto que me salté, además de algunos comentarios que sinceramente me hacen pensar que el usuario estaba bastante molesto con los antiprogres, también mostró varios vídeos relacionados con el tema. Por cierto, uno de los vídeos que quería responder aparece durante esta parte. Aunque creo que terminó borrándolo porque estuve buscándolo y no logré encontrarlo por ninguna parte. También me puse a revisar varios de los vídeos que aparecen en pantalla y, siendo honestos, la mayoría se pueden resumir de dos formas. O exageran algunas situaciones hasta niveles absurdos, o terminan cayendo exactamente en las mismas actitudes que critican. Lo cual es bastante curioso. Entre los vídeos mostrados también aparece uno de The Crow, un viejo conocido del canal, así como uno de Boomsirin. Y sobre este último, bueno, digamos que intenté verlo completo. Intenté. De verdad que lo intenté. Pero en algún punto me quedé dormido. No sé si fue el cansancio, el destino o mi cerebro activando un mecanismo de defensa para protegerme, pero cuando recuperé la conciencia el video ya había avanzado varios minutos. Así que, lamentablemente, no puedo dar una opinión completa al respecto. Aunque quizás eso fue por mi propio bien. También encontré una lista de reproducción que reúne varios de estos vídeos, así que probablemente le eche un vistazo cuando tenga tiempo. ¿Responderé a alguno de ellos en el futuro? Tal vez. ¿Tengo ganas de hacerlo? No. ¿La pereza me va a ganar antes? Muy probablemente. Pero nunca se sabe. Ahora sí, dejemos atrás las guerras culturales, las polémicas absurdas, los vídeos que desaparecen misteriosamente y los ataques de sueño inducidos por ciertos contenidos. Y pasemos de una vez al tema principal. Siente que existen algunos que están en contra de todo lo que tenga que ver con aquella palabra que estoy harto de escuchar en todas partes, y sin llegar a exagerar demasiado como otros obsesivos. Segundo, el que no esté a favor de ellos, no significa que esté del lado de los que apoyan estos elementos forzados, pues hubo algunos ignorantes con cerebro de simio que dicen que como no estoy de un lado, estoy apoyando a los otros. Ya habiendo dicho esto, demos comienzo. Los antiprogres. ¿Qué se puede decir de ellos que no se haya dicho ya? Aquel grupo que en un principio solía ser algo así como un movimiento de protesta en contra de todo lo que tenga que ver con inclusión forzada y propaganda progre, dando alguna que otra noticia sobre el mundo del entretenimiento, y esto se debe a que de un momento a otro, muchos medios de entretenimiento como películas, series y videojuegos se empezaron a llenar de esta inclusión, donde hasta intentaron meterle a la fuerza ideas detestables a los niños, a que se sientan identificados como ellos. Como pueden ver, el video ya empieza bastante mal. Viejo, te estás ardiendo porque te dicen progre. ¿En serio? ¿Ese es el argumento? Mira, yo llamo progre a algunos usuarios en tono de broma desde hace años. A Cobalt Metal Roses le he hecho bromas de ese estilo varias veces, y a estas alturas ya está más que acostumbrado al chiste. Además, si algo he aprendido después de años en internet es que progre está lejísimos de ser un insulto grave. Créanme, me han dicho cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. De hecho, si me pusiera a hacer una recopilación de todos los insultos, burlas, amenazas, acusaciones ridículas y demás cosas que me han dicho en YouTube y en internet en general, este video duraría 1 hora y media más. Y sinceramente no tengo ni el tiempo para editar algo tan largo ni la paciencia para escucharlo después. Ahora bien, entiendo por qué algunas personas empezaron a llamar progre a Claudio Vegeta 3. Y no precisamente porque forme parte de algún movimiento político. El problema es que él mismo no se ayuda demasiado.
Quitando el hecho de que llegó a tener varios videos criticando a los antiprogres o a figuras relacionadas con ese sector, también hizo memes burlándose de ellos constantemente. Entonces no es extraño que una parte de su audiencia terminara asociándolo con esa postura. No porque necesariamente lo sea, sino porque era el único grupo al que parecía atacar con frecuencia. Y esto es algo que yo mismo experimenté. Durante bastante tiempo hubo gente que pensaba que yo era un antiprogre radical simplemente porque la mayoría de mis videos conocidos criticaban malas representaciones de inclusión o ciertas decisiones de la industria del entretenimiento. Por cierto, a los que me comparan con realidades friki, hijos de puta, no me comparen con ese cabrón. Gracias. El punto es que cuando criticas constantemente a un grupo, la gente termina asumiendo que estás completamente del lado contrario, aunque la realidad sea mucho más compleja. Ahora bien, hablando de inclusión forzada, aquí es donde noto un problema bastante grande con algunos de los argumentos que este usuario ha utilizado en el pasado. Porque si mal no recuerdo, en uno de los vídeos que terminó borrando defendía la idea de que Octa Sexto no podía tener inclusión forzada porque la franquicia Octa ya había incluido personajes diversos anteriormente. Y ahí está precisamente el error. Porque así no funciona la inclusión forzada. Y aquí sí voy a ponerme serio por un momento. La inclusión forzada no depende de si existen personajes diversos. Depende de cómo son escritos. Una obra tiene inclusión forzada cuando introduce personajes, temas o elementos diversos de manera superficial, incoherente o artificial, únicamente para cumplir una cuota, seguir una tendencia a enviar un mensaje político, sin preocuparse por la calidad narrativa. Cuando eso ocurre, los personajes suelen sentirse vacíos, poco desarrollados o desconectados de la historia principal. Por el contrario, la inclusión no es forzada cuando esos personajes forman parte natural del mundo de la obra, tienen personalidad propia, relevancia narrativa y un desarrollo coherente. En otras palabras, el problema nunca es la diversidad. El problema es la mala escritura. Por eso existen ejemplos de inclusión que fueron muy bien recibidos. En The Old House, por ejemplo, la relación entre Lucy y Mitty se desarrolla de manera gradual y natural. No existe únicamente para marcar una casilla de representación, sino que forma parte del crecimiento emocional de ambos personajes. Lo mismo ocurre con Arcane. La serie tiene personajes de distintos orígenes, clases sociales y perspectivas, pero nunca se siente artificial porque todos cumplen una función dentro de la historia. La diversidad complementa el mundo, no reemplaza la narrativa. Por otro lado, existen casos donde la ejecución fue mucho más cuestionada. Velma es probablemente uno de los ejemplos más conocidos. No porque tuviera personajes diversos, sino porque gran parte de los cambios realizados parecían existir únicamente para generar polémica o llamar la atención, mientras la historia y los personajes quedaban en segundo plano. Algo parecido ocurrió con Saint Seiya, Knights of the Zodiac cuando cambiaron el género de Shu. Muchos fans consideraron que el cambio eliminaba precisamente aquello que hacía especial al personaje. Demostrar que un hombre sensible y pacífico podía seguir siendo fuerte sin necesidad de modificar su identidad. Y aquí es donde volvemos a Octa Sexto. Cuando alguien dice que el juego podría tener inclusión forzada, no lo dice porque Octa nunca haya tenido personajes diversos. De hecho, la saga siempre ha tenido personajes de distintos orígenes, orientaciones y culturas. Lo que preocupa a algunos es si estarán bien escritos o no. Porque que una franquicia haya manejado algo correctamente en el pasado no significa que vaya a hacerlo bien para siempre. Y aquí puedo poner ejemplos muy claros. Las chicas superpoderosas clásicas tuvieron episodios con mensajes sociales bastante buenos. Incluso hubo capítulos que hablaban sobre la discriminación, los prejuicios y la importancia de juzgar a las personas por quienes son y no por cómo lucen. Y funcionaban. No porque intentaran darte una lección a golpes. Funcionaba porque primero contaban una buena historia. Primero venían los personajes. Primero venía la emoción. Primero venía la narrativa. El mensaje era una consecuencia natural de todo eso. Ahora comparemos eso con el reboot de 2016. Sí, mejor sigamos adelante antes de que me vuelva a dar un aneurisma. Otro ejemplo son los Jóvenes Titanes originales. La serie tuvo episodios que trataban temas como la discriminación y el racismo de una manera bastante inteligente. No necesitaban convertir a un personaje en un villano caricaturesco, ni repetir 20 veces quién era el bueno y quién era el malo. Simplemente mostraban el problema y dejaban que los personajes reaccionaran a él.
En cambio, cuando Jóvenes Titanes en Acción intenta ponerse seria o transmitir ciertos mensajes, bueno, digamos que la vergüenza ajena suele llegar antes que la reflexión. Y ahí está el verdadero punto de toda esta discusión. La inclusión forzada no depende del color de piel de un personaje. No depende de su orientación sexual. No depende de su género. Depende de la calidad de la escritura. Si los escritores están más preocupados por repetir consignas políticas que por construir personajes interesantes, el resultado probablemente se sentirá forzado. Pero si se enfocan en contar una buena historia y desarrollar correctamente a sus personajes, la inclusión deja de ser un problema y puede convertirse en una de las mejores partes de la obra. De hecho, algunos de los momentos más memorables, conmovedores y mejor recordados de la ficción surgieron precisamente de personajes diversos que estaban bien escritos. Porque al final del día nadie recuerda a un personaje por representar una etiqueta. La gente recuerda a los buenos personajes por las emociones que transmiten, por las historias que protagonizan y por el impacto que dejan en el público. Establece a los niños a que se sientan identificados como ellos y esas huevadas, y en fin, la lista de todo lo inclusivo que ha puesto en el mundo del entretenimiento podría seguir y seguir, y los antiprogres estaban para informarnos para que, de un modo u otro, se hicieran escuchar a los que queríamos un basta a todo esto. Hasta ahí todo iba bien, por así decirlo. Aunque lastimosamente, las cosas cambiaron con esta gente. Los antiprogres pasaron de ser un grupo de noticias, buenos videos, y diversos temas sobre lo sucedido con respecto a la inclusión, a una banda de payasos llorones y obsesivos. Poco a poco, con el pasar del tiempo algunos dejamos de tomar de forma seria a este grupo anti-woke, ya que su contenido actual se podría resumir en quejas, quejas, y más quejas, que si esto es progre, esto de aquí no me gusta, es propaganda, y así con la mayoría de su contenido. Y pues, no pasa nada, al final solo son un montón de personas a las que nada les parece, no le hacen daño a nadie, ¿verdad? El 8 de marzo del 2024, el mundo se despertó con una triste y trágica noticia. El legendario e icónico Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, había perdido la vida. Y lo hizo 7 días antes, el 1 de marzo del mismo año. Una noticia que obviamente impactó a todo el mundo, que obviamente entristeció a los fans, y desde entonces hemos decidido que cada 8 de marzo se conmemorará el día de Akira Toriyama. Y como diría Vicky, una linada, adivinen qué día es hoy. Damas y caballeros, feliz 8 de marzo, feliz día de Akira Toriyama, feliz día internacional de Dragon Ball. Y bueno, aquí podemos ver comentarios como el de Tipito enojado diciendo: feliz 8M, día oficial de Akira Toriyama. Akira, estés donde estés, gracias. Y en el nombre de todos los argentinos te regalo todos los 8 de marzo. Creo que la obsesión que tiene esta gente con todo aquello que tenga que ver con las feministas, propaganda, inclusión, etc., todo eso, los hizo ver como un mal producto y temas forzados cuando no lo eran. Que sí, es obvio que este tipo de cosas son muy comunes a día de hoy, pero eso no quiere decir que absolutamente todo tenga que ver, pues claro que sí existe la buena inclusión, los buenos chistes, buenas protagonistas mujeres que no caen en la típica empoderada que todo lo puede. Pero, lamentablemente, según esta gente, si un protagonista es de color, o una mujer llega a tener un pequeño momento donde brille por su cuenta, automáticamente es parte de la agenda que tanto detestan. ¿Verdad que sí, señor Iván? Aquí es donde voy a hablar un poco sobre algunos usuarios traumados con ciertas cosas, y en este caso, tenemos al señor Iván, quien parece tenerle una gran bronca a las mujeres protagonistas, pues aclaró que las personas que vieron Prey, perdían su tiempo viendo la película, o que él perdía valioso tiempo mirando el tráiler de GTA 6. Creo que he perdido maravilloso tiempo de existencia viendo semejante mugre. Y eso que yo no juego al Grand Theft Auto, pero me gustaría ver un Tomb Raider con un hombre blanco heterosexual. Jaime-san, sería muy bueno. Tomb Raider protagonizado por un hombre. Aquí hay algo que me parece bastante curioso, y es que, ¿qué cosas tiene que hacer el señor para decir que pierde su tiempo con un tráiler de minuto y medio? ¿Acaso será trabajar, atender una familia, salir con amigos?
Así, hacer un video detrás de otro, día tras día sin descansar, incluso dedicarle un video a un comentario. Sí, tal, y como acaban de escuchar, el señor le dedicó un video de más de 20 minutos a un comentario que le refutó todos sus lloriqueos, y espérense que eso no es lo mejor, y es que el señor intentó ridiculizar el comentario de Michael David, pero, ¿cómo se imaginan que intentó ridiculizarlo? ¿Acaso fue con un meme o imagen graciosa como toda persona normal haría? Pues no, sino que el señor se usó a sí mismo. Esta es, y por lejos, una de las cosas más patéticas e inmaduras por parte de un señor como este. De hecho, esto me sirvió para la miniatura. Claro que sí, señor Iván, se nota que usted tiene mejores cosas que ver un tráiler que ni llega a los 2 minutos, sino que lo mejor es dedicarle un video entero a un comentario que no le gustó, claro que sí. Pero siguiendo, además de esta tremenda payasada de su parte, también se quejó de que en el Resident Evil 4 Remake, no se le podían ver las bragas a Ashley. Siguiendo con el tema, aquí es donde empieza uno de los problemas más grandes que tengo con este video. Como prueba de su punto, CBG afirma que los antiprogres se quejan automáticamente cada vez que aparece un personaje negro o cuando una mujer tiene un momento donde destaca por sí misma. Según él, para este grupo todo forma parte de una supuesta agenda. Y aquí tengo una pregunta bastante simple. Si eso es tan cierto, ¿por qué no mostraste los ejemplos? Porque durante esta parte del video lo único que hace es enseñar miniaturas de vídeos de Iván Cho. No muestra los argumentos. No explica el contexto. No reproduce los fragmentos importantes. No responde lo que realmente se dijo. Simplemente enseña las portadas y después procede a contar su versión de los hechos. Y perdón, pero eso no es refutar. Eso es resumir la postura de otra persona de la forma que más beneficia a tu argumento. Y para colmo vuelve a mencionar Tasexto. ¿En serio, CBG? ¿Tanto te molestó que un random de internet dijera que no quería perder tiempo viendo el trailer de Tasexto? Porque viendo el contexto completo, parece más una exageración humorística que una crítica seria. ¿Fue un comentario medio tonto? Sí, lo fue. Pero dedicarle parte de un video entero me parece una reacción bastante más exagerada que el comentario original. Sobre todo porque estamos hablando de un creador que, siendo honestos, apenas era conocido fuera de ciertos círculos de internet. De hecho, me atrevería a decir que mucha gente terminó conociéndolo precisamente gracias a los videos que tú le dedicaste. Por cierto, desde este momento voy a llamarte CBG. No porque te falte el respeto. Simplemente porque escribir Claudio Bellita 3 cada 30 segundos ya me está provocando cansancio físico. Ahora bien, sobre la inmadurez. CBG, tú tampoco estás exactamente en posición de dar clases sobre ese tema. Te recuerdo que en uno de los videos que terminaste borrando te molestaste bastante porque algunas personas se burlaron de tu avatar de Kta. Y ojo, no digo que estuvieras obligado a reírte. Pero si vamos a medir quién se ofende por tonterías de internet, creo que ambos bandos tienen ejemplos bastante cuestionables. Además, tampoco mostraste el supuesto comentario donde alguien refutaba a Iván Cho. Y considerando que el video fue eliminado, simplemente no puedo verificar nada. No puedo darte la razón a ti. No puedo dársela al otro usuario. No hay pruebas. Y cuando no hay pruebas, lo más razonable es mantenerse neutral. Ahora bien, sobre Resident Evil 4 Remake sí tengo algo que decir. Y en este caso voy a darle la razón parcialmente a CBG. Lo que dijo Iván Cho me parece una tontería. Miren, yo detesto la censura. La censura me parece una de las peores cosas que pueden ocurrir dentro de cualquier medio creativo. Pero quejarse porque ya no puedes verle las bragas a un personaje femenino me parece una discusión ridícula. Si ese es el principal problema que tienes con el juego, quizás deberías replantearte tus prioridades. Existen mods, existe internet, y existen páginas enteras dedicadas a ese tipo de contenido. No hace falta convertir eso en una batalla cultural. Pero tampoco te emociones demasiado, CBG. Porque ahora te toca recibir algunos palazos. Uno de los errores más grandes que veo en esta parte del video es que reduce toda la discusión sobre los diseños femeninos occidentales a algo tan simple como solo quieren personajes sexualizados. Y sinceramente creo que eso demuestra que no entiendes la discusión o que directamente no te interesa entenderla. Porque para mucha gente el problema nunca fue que los personajes dejaran de ser sexys. El problema es el motivo detrás de esos cambios.
Muchas compañías han justificado ciertas decisiones, afirmando que buscan combatir la llamada mirada masculina o evitar estándares de belleza supuestamente irreales. Y aquí surge una pregunta bastante lógica. Si esos estándares son tan problemáticos, ¿por qué casi siempre se aplican únicamente a los personajes femeninos? Porque los personajes masculinos siguen siendo musculosos, atractivos, altos, atléticos y físicamente idealizados. Siguen representando estándares irreales. Siguen siendo fantasías visuales. Y, sin embargo, rara vez se cuestionan con la misma intensidad. Por eso muchas personas no ven este debate como una cuestión de sexualización. Lo ven como una cuestión de coherencia. Porque si el objetivo fuera realmente eliminar los estándares irreales, la crítica debería aplicarse por igual a ambos géneros. Y ahí es donde comienza gran parte de la discusión. Además, tampoco ayuda que algunas compañías hayan admitido públicamente que ciertos cambios responden más a consideraciones ideológicas que a decisiones artísticas. Y eso inevitablemente genera desconfianza en una parte del público. Porque los videojuegos son una forma de entretenimiento. Y cuando los jugadores sienten que las decisiones creativas se toman para enviar mensajes políticos antes que para crear una buena experiencia, es normal que aparezcan críticas. Eso no significa que todas esas críticas sean correctas. Pero sí significa que existen razones más complejas detrás del debate. Reducir todos son unos pajeros que quieren personajes sexys es una simplificación bastante pobre. Y es una simplificación que ignora gran parte de la discusión real. Muchos jugadores ni siquiera tienen interés en juegos como Stellar Blade. Lo que piden es algo mucho más sencillo. Variedad. Que existan personajes atractivos cuando los desarrolladores quieran hacer personajes atractivos. Que existan personajes normales cuando la historia lo requiera. Y que las decisiones artísticas nazcan de la visión creativa de los autores y no de presiones externas. Eso es muy diferente a la caricatura que presenta CBG. Y aquí veo otra contradicción bastante interesante. Cuando habla de películas o series animadas, sí parece dispuesto a reconocer la existencia de agendas políticas. Por ejemplo, cuando habla de linkear, ahí sí considera válido analizar el contexto ideológico. Ahí sí importa la intención del estudio. Ahí sí importa el mensaje que quieren transmitir. Pero cuando la discusión se traslada a los videojuegos, de repente todo se reduce a que los críticos son unos degenerados que quieren personajes más atractivos. Y no. Las cosas no funcionan así. Si vas a analizar un tema, analiza todos los factores. No solamente aquellos que respaldan tu postura. Porque de lo contrario terminas aplicando una doble vara de medir. Y eso debilita bastante tu argumento. Ahora llegamos al tema de Ángela. Y sinceramente tampoco tengo demasiado que decir. Personalmente sí creo que el diseño se ve algo extraño. No necesariamente porque el personaje sea menos atractivo, sino porque ciertas expresiones faciales y algunas proporciones del rostro generan una sensación rara comparadas con el resto del modelado. Para mí es más un problema artístico que otra cosa. Pero incluso si aceptamos que toda la polémica fue exagerada, sigo creyendo que CBG no entiende cuál es el centro de la discusión. Porque para muchas personas el problema no es simplemente si un personaje es bonito o feo. Lo que molesta es la sensación de que ciertos sectores de la industria están utilizando los videojuegos como vehículos para promover ideas políticas concretas. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de ser estética. Pasa a ser una discusión sobre intenciones, sobre prioridades, sobre el rumbo creativo de una industria que millones de personas aman desde hace décadas. Y sí, hay quienes creen que algunos personajes femeninos están siendo diseñados deliberadamente para evitar resultar atractivos debido a determinadas posturas ideológicas. Otros no están de acuerdo. Perfecto. Eso es parte del debate. Pero presentar todas esas críticas como si fueran únicamente personas desesperadas por ver personajes sexys es una caricatura absurda de la posición contraria. Además, y esto es importante, la gente tiene derecho a quejarse. Igual que tú tienes derecho a defender una postura. Yo, por ejemplo, considero que el comunismo ha sido una ideología desastrosa en muchos países. Pero no por eso voy a decir que quienes lo defienden no tienen derecho a expresarse. Tienen derecho a opinar. Y yo tengo derecho a estar en desacuerdo. Así funciona una discusión. Lo mismo ocurre aquí. Si alguien cree que ciertas decisiones creativas son malas, tiene derecho a decirlo. Y si alguien piensa lo contrario, también. Lo importante es debatir los argumentos. No fingir que una de las partes no debería hablar.
Y hablando de contradicciones, también me parece bastante absurdo que CBG siga utilizando a Realidades Friki como si fuera el representante oficial de todos los antiprogres. ¿Por qué no? Así no funcionan las comunidades. Una persona no representa automáticamente a millones de individuos. Siguiendo esa lógica, yo podría agarrar al usuario más polémico imaginable y afirmar que representa toda una ideología. Por ejemplo, podría decir que Crítica al Extremo representa toda la izquierda. Y sería una tontería monumental. Estamos hablando de una figura extremadamente controvertida que incluso genera rechazo dentro de personas que comparten algunas de sus ideas. ¿Eso significa que representa toda la izquierda? Por supuesto que no. Y exactamente lo mismo ocurre con Realidades Friki. Aunque fuera el peor creador de contenido del planeta, aunque tuviera las opiniones más absurdas jamás escuchadas, eso no convertiría automáticamente a todos los antiprogres en copias suyas. Las comunidades están formadas por individuos, no por clones. Hay antiprogres razonables. Hay antiprogres que dicen tonterías. Hay progres razonables. Hay progres que dicen tonterías. Y también hay personas de ambos lados que probablemente deberían mantenerse alejadas de internet por el bien de la humanidad. Por eso me parece un argumento bastante flojo utilizar constantemente a Realidades Friki como si fuera la vara con la que se mide a todo un sector. Porque al final no estás criticando una comunidad. Estás criticando a una persona y fingiendo que representa a todos los demás. Creo que la obsesión que tiene esta gente con todo aquello que tenga que ver con las feministas, propaganda, inclusión, etc., todo eso, los hizo ver como un mal producto y temas forzados cuando no lo eran. Que sí, es obvio que este tipo de cosas son muy comunes a día de hoy, pero eso no quiere decir que absolutamente todo tenga que ver, pues claro que sí existe la buena inclusión, los buenos chistes, buenas protagonistas mujeres que no caen en la típica empoderada que todo lo puede. Pero, lamentablemente, según esta gente, si un protagonista es de color, o una mujer llega a tener un pequeño momento donde brille por su cuenta, automáticamente es parte de la agenda que tanto detestan. ¿Verdad que sí, señor Iván? Aquí es donde voy a hablar un poco sobre algunos usuarios traumados con ciertas cosas, y en este caso, tenemos al señor Iván, quien parece tenerle una gran bronca a las mujeres protagonistas, pues aclaró que las personas que vieron Prey, perdían su tiempo viendo la película, o que él perdía valioso tiempo mirando el tráiler de GTA 6. Creo que he perdido maravilloso tiempo de existencia viendo semejante mugre. Y eso que yo no juego al Grand Theft Auto, pero me gustaría ver un Tomb Raider con un hombre blanco heterosexual. Jaime-san, sería muy bueno. Tomb Raider protagonizado por un hombre. Aquí hay algo que me parece bastante curioso, y es que, ¿qué cosas tiene que hacer el señor para decir que pierde su tiempo con un tráiler de minuto y medio? ¿Acaso será trabajar, atender una familia, salir con amigos? Así, hacer un video detrás de otro, día tras día sin descansar, incluso dedicarle un video a un comentario. Sí, tal y como acaban de escuchar, el señor le dedicó un video de más de 20 minutos a un comentario que le refutó todos sus lloriqueos, y espérense que eso no es lo mejor, y es que el señor intentó ridiculizar el comentario de Michael David, pero, ¿cómo se imaginan que intentó ridiculizarlo? ¿Acaso fue con un meme o imagen graciosa como toda persona normal haría? Pues no, sino que el señor se usó a sí mismo. Esta es, y por lejos, una de las cosas más patéticas e inmaduras por parte de un señor como este. De hecho, esto me sirvió para la miniatura. Claro que sí, señor Iván, se nota que usted tiene mejores cosas que ver un tráiler que ni llega a los 2 minutos, sino que lo mejor es dedicarle un video entero a un comentario que no le gustó, claro que sí. Pero siguiendo, además de esta tremenda payasada de su parte, también se quejó de que en el Resident Evil 4 Remake, no se le podían ver las bragas a Ashley. Ah, y ya que tocamos el tema, no sé qué les está pasando a los usuarios de hoy en día, porque parece una broma, y una de muy mal gusto por cierto, es que ahora, si un videojuego no llega a tener a una mujer sexualizada con grandes proporciones, automáticamente el juego es malo, una basura, todo por algo tan superficial y banal como el no tener a una mujer atractiva. Me muero por ver la cara de felicidad de los gamers. ¿Sí?
¡Felicitaciones, señor! Ya estamos preparando un nuevo juego. Oh, gracias. Me moría por otra joya de las de ustedes. ¿Y mi chica sexy? ¿Qué chica sexy? ¡Mi chica sexy! ¡Mi chica sexy desproporcionada! No me digas que esta calva es el personaje principal. Pero... ¿Cómo voy a jugar un juego con una mujer que no me excita? ¿Cómo voy a poner una mujer masculina? ¡Y calva, coño! ¿Qué clase de incompetente se ha vuelto el perro sucio? Otro como Stellar Blade es lo único que pido. Sí, a ese punto hemos llegado. Tachar como porquería un videojuego completo, por el hecho de que hay una protagonista mujer que no los pone cachondos. Incluso hasta canales que no tienen nada que ver con estas cosas, han tenido el disgusto de toparse con este tipo de parásitos sin vida, que atacan a los demás porque alguien dijo que tal videojuego no es woke. ¿Verdad que si realidad es progres? Lo que es no tener vida, ¿verdad? Y es que en serio, señores, ¿no creen que es el colmo hacer un drama por algo como esto? Ya ni hablar del tema de Ángela de Silent Hill 2 Remake, donde ciertos llorones querían que, en un juego de terror psicológico, una chica de 19 años que sufrió abusos por parte de su padre y hermano, se viera como una supermodelo. A ver, ¿quién más? Aclaro, por supuesto que no podía faltar uno de los mayores representantes de esta banda de payasos. Astro Recargado, aquel traumado con Disney, pues quién puede olvidar aquella decena de videos hablando sobre la misma película basura, que está bien, ya dejaste en claro tu punto, estamos de acuerdo en que esta película es una basura, pero, ¿de verdad hacía falta que te obsesionaras tanto? Y es que al igual que el señor Iván, Astro no parece tener vida fuera de estar sentado detrás de un escritorio, y el que todos sus argumentos se basan en que todo el que no esté de acuerdo con él, es un progre aliado feminista, y literalmente es incapaz de hacer un video, sin mencionar las dos palabras favoritas de esta banda de payasos, pues día tras día sale un video detrás de otro, incluso, hace poco parece que presumió que no sale de su casa y que hace 5 videos al día. Muchas felicidades, Astro retrasado, que envidia me da no ser como tú, y dedicar tu vida entera en leer notas y hacer videos de cada estupidez que te encuentres por ahí. Aunque bueno, tampoco es como si fuera. Sobre la parte dedicada a Astro Recargado, sinceramente tengo muy poco que analizar. La razón, porque CBG prácticamente no presenta ningún argumento. No, en serio. Si revisan esa sección del video, gran parte del tiempo se la pasa llamando payaso a Astro Recargado, riéndose de él y burlándose de la cantidad de videos que hizo sobre determinados temas. Y aquí es donde tengo que hacer una pregunta bastante simple. ¿Dónde está la refutación? Porque una cosa es criticar una idea y otra muy distinta es burlarte de la persona que la dice. Si alguien hace vídeos para YouTube y tú te burlas de él por hacer vídeos para YouTube, no has desmontado absolutamente nada de lo que dijo. No has demostrado que está equivocado. No has refutado sus argumentos. No has aportado contexto. Simplemente te estás riendo de él. Y eso son dos cosas completamente distintas. De hecho, si vamos a utilizar esa lógica, prácticamente cualquier creador de contenido podría ser ridiculizado. Ja, mira este tipo, se pasa horas haciendo vídeos para internet. Muy bien. ¿Y qué tiene eso que ver con la discusión? Nada. Absolutamente nada. Es un comentario que puede sonar gracioso durante unos segundos, pero que no aporta ningún valor al debate. Ahora bien, sí hay un punto donde estoy dispuesto a concederle algo de razón a CBG. Y es el hecho de que Astro Recargado hizo una cantidad exagerada de vídeos sobre una sola película de Disney. Ahí sí puedo entender la crítica. Porque llega un momento en el que hablar una y otra vez sobre exactamente el mismo tema puede volverse repetitivo incluso para personas que están de acuerdo contigo. Es una observación válida. El problema es que CBG nunca desarrolla esa idea. Nunca explica por qué considera excesiva esa cobertura. Nunca analiza si Astro estaba repitiendo argumentos. Nunca examina si realmente estaba aportando algo nuevo en cada video. Nunca demuestra que estuviera equivocado. Simplemente se ríe y continúa. Y ahí es donde está el problema. Porque si realmente quieres demostrar que alguien está obsesionado por un tema, tienes que explicar por qué. No basta con decir, hizo muchos vídeos. Porque la cantidad de vídeos, por sí sola, no demuestra nada. Hay periodistas que llevan años cubriendo una misma guerra. Hay historiadores que dedican décadas enteras a estudiar un solo periodo histórico. Hay canales completos dedicados a una única franquicia. La repetición, por sí misma, no es el problema.
Lo importante es qué haces con esa repetición. ¿Aportas información nueva? ¿Desarrollas nuevos argumentos? ¿Ofreces perspectivas distintas? ¿O simplemente repites lo mismo una y otra vez? Ese es el verdadero debate. Y curiosamente es un debate que CBG nunca aborda. Además, seamos sinceros. Tú tampoco estás exactamente en posición de utilizar ese argumento como si jamás hubieras hecho algo parecido. Porque si empezamos a contar la cantidad de veces que ciertos temas aparecen en tu canal, la lista tampoco es precisamente pequeña. Has hablado de los antiprogres en múltiples ocasiones. Has mencionado a Realidades Friki una cantidad absurda de veces. Y ni siquiera me refiero únicamente a vídeos dedicados a él. También aparece mencionado en otros contenidos, referencias aisladas e incluso en preguntas y respuestas. Sin mencionar que tu amigo Detective Azuloso también le dedicó múltiples videos. Y aquí es donde me surge una duda genuina. ¿De verdad vale la pena dedicarle tanto espacio a alguien como Realidades Friki? Porque estamos hablando de una persona conocida principalmente por sus polémicas, sus discusiones constantes y su evidente resentimiento hacia ciertas figuras como Guillermo del Toro. Sinceramente, no entiendo por qué alguien querría convertir a una persona así en un personaje recurrente dentro de su contenido. Y ojo, no estoy diciendo que esté prohibido hablar varias veces sobre alguien. Ni mucho menos. Yo mismo lo he hecho. Por ejemplo, he hablado varias veces sobre Adam. Una idea errónea sigue circulando una y otra vez, es normal volver al tema para intentar aclararlo. Eso pasa constantemente en internet. Eso pasa constantemente en la historia. Y eso pasa constantemente en cualquier comunidad. Por lo tanto, no voy a criticar a alguien simplemente por regresar a un tema varias veces. Lo que sí voy a criticar es cuando vuelves una y otra vez al mismo asunto sin aportar nada nuevo. Cuando reciclas exactamente los mismos argumentos. Cuando dices exactamente las mismas cosas. Cuando la discusión se vuelve un bucle infinito. Y aquí es donde veo el verdadero problema. Porque tanto Astor Cargado como CBG han caído en eso en algún momento. Ambos han tenido ocasiones donde vuelven sobre temas ya tratados utilizando prácticamente los mismos argumentos de siempre. La diferencia es que cuando Astro lo hace, CBG lo utiliza como prueba de una supuesta obsesión. Pero cuando él hace exactamente lo mismo, parece que deja de ser un problema. Y ahí es donde aparece la doble vara de medir. Porque una regla debería aplicarse para todos. Si repetir un tema 20 veces es una señal de obsesión, entonces debería hacerlo independientemente de quién lo haga. Y si no lo es cuando tú lo haces, tampoco debería hacerlo automáticamente cuando lo hace otra persona. Por eso siento que esta parte del video falla por completo. No veo una refutación. No veo un análisis. No veo una explicación de por qué Astor Cargado estaría equivocado. Lo único que veo es a una persona burlándose de otro creador por una conducta que él mismo ha repetido en múltiples ocasiones. Y cuando una crítica se puede aplicar exactamente igual a quien la está haciendo, deja de ser una crítica sólida y empieza a parecer simplemente una contradicción. Porque al final del día, la cuestión no debería ser cuántos vídeos hizo Astor Cargado. La cuestión debería ser si los argumentos de esos vídeos eran buenos o malos. Y sobre eso, curiosamente, CBG casi no dice nada. Esto. Así que también fue de los primeros muertos de hambre que usaron la muerte de Toriyama para sus fines políticos, y para colmo, no tiene mucho que lo volvió a hacer. Estos tipejos no buscan honrar el legado de Toriyama, solo quieren una excusa para burlarse de las feministas y seguir con sus peleas imaginarias. ¿De verdad, usted creen que a Toriyama le daría gusto que usen su legado para opacar el Día de la Mujer? ¿De verdad? Lo que voy a decir, quiero que les quede bien claro a todos. El Día de Dragon Ball no existe y jamás va a existir. Me da igual quién se enoje, pero lo voy a decir. Actualmente, los llamados antiprogres se volvieron mucho peor que los mismos progres. A ellos no les interesa el arte, las buenas obras cinematográficas, los buenos videojuegos, honrar un legado. Solo buscan llamar la atención a más no poder, buscan pelearse a cada segundo del día contra otro grupo que seguramente no saben que existen. Solo difunden el odio, y dicen lo que más les conviene para creerse la gran cosa. Para ellos, cualquier huevada que no les guste, es automáticamente un mal producto. Ya sé muy bien que hay cosas que sí tienen estos elementos forzados y de propaganda, pero, eso no quiere decir que todo sea malo.
Si existen buenas películas protagonizadas por mujeres, gente de color, incluso hasta alguien de la comunidad LGBT. Pero, no importa si el producto termina siendo bueno, si llega a tener cualquiera de estos elementos, automáticamente es algo malo. Es más, hasta el canal de Jake le hizo un short, donde no podría estar más de acuerdo con él. Películas que si salieran hoy en día serían tachadas de ser woke. Esta es la nueva palabra favorita que usa mucha gente para referirse a lo que no le gusta, especialmente películas con personajes femeninos, con gente de tez negra, otras etnias o de la comunidad LGBT. Ahora no puedes hacer una película o serie con estos elementos, porque ahora son criticados de ser woke antes de que salgan, o por más bueno que sea el producto final. La gente con olor a humedad se infartaría al ver esta escena del Señor de los Anillos. No man can kill me. I am no man. O también con Alien, una película donde el hombre es una víctima cuyo cuerpo impregnan y al final la única sobreviviente es una mujer. Ni hablar de una de las películas de zombies más clásicas, La Noche de los Muertos Vivientes, protagonizada por un hombre de tez negra y que pone a los policías y al ejército como los malos. Hay muchos clásicos que hoy en día serán tachados de ser woke, pero tú, ¿qué otros se te viene a la mente? A decir verdad, sí que es lamentable que para este grupo de llorones, todo sea woke, todo sea progre. Y uno creería que este fue el límite, ¿no? Pues, ahora resulta que burlarse del fascismo es cosa de progres. Se burlan del fascismo, se hace alusión a un reclutamiento forzoso como soldado. Guillermito termina introduciendo temas políticos, muestra lo peor del fascismo, ensombrece la historia, mete un humor que para nada es adecuado para infantes. Sí, como acaban de escuchar, y es que pareciera que es una de esas bromas de muy mal gusto, pero es verdad, y es que, según ciertas lacras, ahora, el hecho de burlarse de ciertos dictadores genocidas es cosa de los progres. Pero por supuesto, que aún existen personas con cero falta de empatía y sentido común que aplauden todo esto, y desde luego, que hasta burlarse de los muertos es lo normal de hoy en día. Pero ¿a quién le interesa esto cuando la persona que lo dice comparta mis mismas ideas? ¿Verdad que sí, gran patriarca? El gran patriarca. Aquel youtuber de poco más de 100.000 suscriptores, que le gusta usar memes para refutar argumentos y exponer comentarios de sus haters en su pestaña de la comunidad, y claro, el que hizo un video en honor a Akira Toriyama. Pero este homenaje es uno vacío y sin ningún valor. Y es que, cuando te pones del lado de un bastardo que, literalmente se alegró de la muerte del mangaka, quien fijó comentarios. Y llegamos a la última parte del video. Y sinceramente, esta sección se siente como el berrinche definitivo de CBG por todo el asunto del supuesto día de Dragon Ball. Porque gran parte de su conclusión gira alrededor de una idea que, cuanto más la escucho, menos sentido me parece que tiene. Según él, los antiprogres estarían utilizando el legado de Akira Toriyama para opacar el Día de la Mujer. Y otra vez tengo que preguntar, ¿estamos hablando de una campaña organizada o de una broma de internet hecha por fanáticos? Porque hay una diferencia enorme entre ambas cosas. CBG sigue actuando como si el famoso día de Dragon Ball hubiera sido un intento serio de reemplazar una fecha oficial cuando, en realidad, gran parte de aquello nació como una broma y una forma de trolear a ciertas personas que estaban molestas porque la muerte de Toriyama coincidió con el 8 de marzo. Y vuelvo a repetirlo, si usamos esa lógica, entonces el Día Internacional del Hombre también estaría siendo opacado por el Día Mundial del Inodoro, ya que ambas fechas coinciden oficialmente. Pero curiosamente no veo vídeos enteros indignados por eso. Ahora bien, aquí es donde llegamos al verdadero problema. CBG intenta vender la idea de que los antiprogres son peores que los progres. No algunos antiprogres. No los más tóxicos. No los más inmaduros. Los antiprogres en general. Y todo esto por discusiones relacionadas con videojuegos, diseños de personajes, películas de Disney, texto de una broma sobre Dragon Ball. Y sinceramente, me parece una conclusión absurda cuando la comparas con cosas mucho más graves que han ocurrido dentro de sectores extremistas progresistas a lo largo de los años. Por ejemplo, 1. Defensa o justificación de grupos criminales. Durante años existieron sectores políticos y activistas que minimizaron o justificaron organizaciones criminales extremadamente violentas en países como El Salvador. Cuando el gobierno de Nayib Bukele inició una ofensiva masiva contra estas organizaciones, parte de esos sectores se concentró más en defender los derechos de los criminales que en hablar de las víctimas que llevaban décadas sufriendo sus abusos. Y sí, se puede debatir sobre los métodos utilizados. Pero estamos hablando de criminales violentos. No de gente discutiendo sobre un tráiler de ETA. 2. Controversias sobre material educativo con contenido sexual.
En Argentina existieron fuertes polémicas por materiales educativos relacionados con sexualidad y género que muchos padres consideraron inapropiados para determinadas edades. Y nuevamente, estamos hablando de debates relacionados con educación infantil, no de personas discutiendo si un personaje de videojuego es atractivo o no. 3. Defensa de gobiernos autoritarios. Durante años numerosos activistas, políticos y grupos de izquierda defendieron o minimizaron situaciones ocurridas en gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Un gobierno acusado internacionalmente de abusos, persecución política y destrucción económica. Otra vez, no estamos hablando de videojuegos. Estamos hablando de gobiernos reales y personas reales. 4. Acoso contra artistas y creadores. La autora de Gachiacuta recibió enormes cantidades de ataques en redes sociales por opiniones que ni siquiera eran especialmente agresivas. Parte de la polémica surgió por comentarios relacionados con la piratería y por no respaldar determinadas teorías creadas por fans. Y en lugar de debatir sus opiniones, muchas personas optaron directamente por acosarla. 5. Intentos de cancelación dentro de fandoms. Una parte especialmente tóxica del fandom de The Owl House llegó a acusar a artistas de racismo simplemente porque los colores de piel en ciertos dibujos parecían distintos debido a la iluminación o el estilo artístico utilizado. Algunos incluso intentaron atacar a la propia creadora de la serie cuando ella no respaldó determinadas conductas dentro del fandom. 6. Casos de acoso extremo a dibujantes. Uno de los casos más conocidos ocurrió dentro del fandom de Steven Universe, cuando una artista fue acosada masivamente por dibujar a Rose Quartz con una complexión corporal diferente. La situación llegó a niveles tan graves que hubo preocupación real por la salud mental del artista. 7. Justificación de crímenes atroces. Y probablemente el ejemplo más enfermizo de todos. Tras el asesinato del niño Lucio Dupuy, algunas personas en redes sociales intentaron minimizar, relativizar o incluso justificar lo ocurrido mediante argumentos absolutamente repugnantes. Y no estoy diciendo que el feminismo en general hiciera eso. No estoy diciendo que la izquierda en general hiciera eso. Estoy diciendo que existieron individuos y sectores extremistas que lo hicieron. Y eso ya es infinitamente más grave que cualquier discusión sobre Dragon Ball o Resident Evil. Por eso no puedo tomar en serio la conclusión de CBG. Porque para demostrar que los antiprogres son peores que los progres más extremos, necesitarías algo mucho más contundente que ejemplos de personas que se quejan de videojuegos, películas o personajes ficticios. Lo que veo aquí es una comparación completamente desproporcionada. Un lado está siendo juzgado por sus ejemplos más inmaduros. El otro ni siquiera está siendo comparado con sus casos más graves. Y cuando haces eso, la conclusión ya está manipulada desde el principio. Por eso siento que CBG nunca estuvo interesado en analizar realmente el tema. Porque si hubiera querido hacerlo, habría comparado los peores comportamientos de ambos sectores. No los peores de uno contra las tonterías del otro. Y esa diferencia cambia por completo la discusión. Que le deseaban la muerte, que lo comparó con un dictador, creo que ese video resulta ser una farsa. Y es que de verdad, que tan enfermo, ignorante, patético, falta de empatía, y podrido de la cabeza tienes que ser para apoyar este tipo de cosas. En serio, qué asco de gente. La muerte es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero al parecer, esta bola de lacras se mofaron de la muerte de un inocente, todo porque no les gustó un diseño de personaje. Incluso, el mismo General Talos se sintió asqueado e indignado por tales cosas. Esta vida ya sabéis que en las redes hay todo tipo de gente, hay todo tipo de canales, hay todo tipo de influencers, todo tipo de youtubers, de supuestos canales que se creen profesionales. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que hay algunos canales que se creen que son realidades, ¿no? Y lo que viven es una irrealidad. Que es que es una vergüenza que venga un tipo ahí a soltar tonterías y a ponerle verdes, simplemente yo supongo que para monetizar, para generar interacciones. El señor de las realidades, ¿no? Que digo yo, que lo que yo creo es que esa persona vive en una irrealidad paralela, ¿no? O se mete algo, se fuma algo, y entonces pues suelta todas esas pocas vergüenzas que dicen de nuestro querido Toriyama. Entonces, pues nada, un tirón de orejas enorme para este señor de las realidades, que seguramente conocéis quién es, no hace falta ni que lo mencione, pero muy mal, tío, muy mal.
fatal. Si me estás viendo, te lo digo, das asco. Así de claro, te digo, das asco. O sea, meterte con Akira Toriyama, puedes opinar de la obra, puedes estar de acuerdo o no en ciertos aspectos, o puedes decir, pues a mí me hubiera gustado que la obra hubiera ido por aquí, o este personaje no está bien llevado, o no me gusta el producto de actual, no me gusta el producto del pasado. Pero meterte con la persona y insultarle y burlarse de ella, muy mal, tío, muy mal. Hijo mío, un poco de asco si quedas, ¿vale? Un poquito más de moderación y de madurez mental. Este es un chiquillo, este es un chavalín, ¿no? Bueno, pues eso. Pero que no es Júpiter Z, no. Es un señor de realidades. Pero claro, ¿a quién le importa esto? Igualmente voy a ir a defender y apoyar al bastardo que se burló públicamente de la muerte de Toriyama, por el simple hecho de que comparte mi misma ideología idiota. Esto es a lo que hemos llegado. Esto es en lo que se han convertido los antiprogres. Pasaron de youtubers con un contenido de calidad, a un grupo obsesivo y enfermo, que no puede vivir sin hacer video de cada tontería que ellos consideren woke. Sí, ya sé que no todos son así de extremistas, pues incluso hay antiprogres que no soportan a otros por lo ridículos que son. Pero, tristemente, actualmente son poquísimos los antiprogres que valen la pena, y que no exageran de más como la mayoría. Pero al final, lo gracioso de todo este asunto, es que, no importa cuánto digan que tal cosa es progre y mala, no importa cuánto digan algunos que solo pierden su tiempo, al final todos sabemos, que la verdadera razón del por qué el wokismo no muere, se debe a que este grupo de idiotas, sin vida son los mayores consumidores de estos productos, pues claro, al igual que pasó con la serie de Velma, la cual en parte tuvo éxito. Y ahora sí llegamos al último punto que tengo que responder de este video. La afirmación de CBG de que el llamado wokismo supuestamente nunca va a desaparecer por culpa de los antiprogres. Y sinceramente, esta es probablemente la parte que peor envejeció de todo el video. Porque si observamos cómo está el panorama actualmente, muchas de las tendencias corporativas que hace unos años parecían intocables han perdido bastante fuerza. Y ojo, tampoco voy a decir que esto ocurrió únicamente gracias a los antiprogres, porque sería una exageración enorme. Sin embargo, tampoco podemos negar que aportaron su granito de arena. Ya sea mediante críticas, videos, noticias o simplemente señalando decisiones cuestionables, ayudaron a mantener viva la discusión. Al mismo tiempo, también influyó toda la gente que decidió hablar con su billetera y dejar de consumir ciertos productos que consideraban mediocres o excesivamente ideológicos. Aunque, siendo sinceros, gran parte de la culpa también la tienen las propias empresas. Muchas veces parecen especialistas en dispararse en el pie, ya sea con casos de inclusión forzada mal ejecutada, personajes que intentan vender como revolucionarios pero terminan siendo olvidables, o decisiones absurdas que generan polémicas innecesarias. Un ejemplo bastante claro fue toda la controversia alrededor del samurái negro en Assassin's Creed Shadows. Y ojo, el problema no era necesariamente utilizar a Yasuke como protagonista. El problema fue que Ubisoft llevaba años prometiendo un Assassin's Creed ambientado en Japón y, cuando finalmente llegó, una parte importante del público esperaba jugar principalmente como un samurái japonés. A eso hay que sumarle que algunas personas intentaron presentar ciertos aspectos del personaje como si estuvieran completamente respaldados por la historia cuando, en realidad, existen debates y discusiones sobre varios de esos temas. Y ni hablemos de algunos cómics, películas o caricaturas modernas donde a veces parece que las compañías hacen todo lo posible para alejar a su propio público. En serio, hay momentos en los que uno se pregunta si están intentando ganar dinero o competir por ver quién toma la peor decisión posible. Aunque hay algo que siempre conviene recordar. A las grandes compañías realmente no les importan las luchas sociales. ¿Por qué? Porque al final del día una empresa no tiene ideología. Tiene accionistas. Y cuando algo deja de ser rentable, las prioridades cambian muy rápido. Como dice el dicho, por plata baila el mono. Y Disney es probablemente uno de los mejores ejemplos de eso. Durante años intentó vender una imagen de gran aliado de múltiples causas sociales. Pero curiosamente, cuando llegaba el momento de promocionar sus películas en ciertos mercados internacionales, esa pasión activista parecía disminuir bastante. Si no me creen, basta con recordar algunas campañas promocionales de Star Wars.
Mientras en Occidente ciertos personajes aparecían ocupando un lugar destacado en los pósteres, en otros mercados su presencia era reducida y modificada. Y algo parecido ocurre con muchas escenas relacionadas con representación LGBT. En más de una ocasión fueron tan breves que podían eliminarse fácilmente para determinadas versiones internacionales sin afectar la trama principal. Y Disney ni siquiera es la única. Basta con observar cómo distintas compañías modifican campañas publicitarias, diseños o mensajes dependiendo del país al que intentan venderle el producto. Porque al final la prioridad no es la ideología. La prioridad es el dinero. Si mañana descubrieran que defender la postura completamente opuesta les genera más ganancias, muchas de ellas cambiarían de discurso en tiempo récord. Y una prueba bastante evidente de esto es lo que ha ocurrido recientemente durante el mes del orgullo. Muchas compañías han reducido considerablemente la intensidad de sus campañas. Otras han optado por hacerlo de manera mucho más discreta. Y algunas directamente han preferido mantenerse al margen. Lo cual demuestra que gran parte de aquel entusiasmo corporativo tenía mucho más de estrategia de marketing que de activismo genuino. Ahora bien, pasando al último tema, CBG. ¿De dónde sacaste que Velma fue un éxito? Porque eso sí que me dejó completamente confundido. Velma fue una de las series más ridiculizadas de los últimos años. Recibió críticas negativas de gran parte de la audiencia. Fue objeto de memes durante meses. Y se convirtió en uno de los ejemplos más utilizados cuando la gente habla de malas adaptaciones. La única razón por la que tuvo una segunda temporada fue porque esa continuación ya formaba parte de los planes de producción desde antes del estreno. No porque la primera temporada hubiera sido un fenómeno de éxito. Y viendo cómo terminó la conversación alrededor de la serie, me cuesta muchísimo creer que alguien pueda usarla como ejemplo de triunfo. A estas alturas Velma está más muerta que mis esperanzas de ver una segunda temporada de No Game No Life. Y eso ya es decir bastante. Pero bueno, llegados a este punto, toca cerrar el video. Entonces, ¿qué opino finalmente de esta respuesta de CBG? Pues sinceramente, la recordaba mala. Pero no la recordaba tan mala. Cuando la vi por primera vez pensé que era un video mediocre. Después de volver a verla para esta respuesta, creo que fue demasiado amable. Porque gran parte de sus problemas siguen estando ahí. Y algunos incluso se notan más con el paso del tiempo. Ahora bien, antes de que alguien me acuse de tenerle odio al usuario, voy a repetir algo que he dicho varias veces durante este video. CBG tiene buenos videos. Y lo digo completamente en serio. De hecho, creo que algunos de sus mejores contenidos son bastante entretenidos. Por eso mismo este video me decepciona tanto. Porque sé que puede hacerlo mejor. El principal problema de este video es que sus argumentos son extremadamente flojos. Gran parte del tiempo no intenta comprender las posturas que critica. Las simplifica. Las caricaturiza. Y luego se burla de ellas. Eso no es analizar una postura. Eso es construir una versión simplificada de la postura para que sea más fácil atacarla. También noto una obsesión constante con los antiprogres a lo largo de todo el video. Hasta el punto de que por momentos da la sensación de que está más interesado en burlarse de ciertas personas que en debatir realmente sus ideas. Y eso termina afectando muchísimo la calidad de sus argumentos. Porque cuando partes de la idea de que el otro grupo ya está equivocado por definición, dejas de analizar lo que dice y empiezas simplemente a buscar formas de ridiculizarlo. Y eso ocurre varias veces a lo largo del video. Además, otro problema importante es que mezcla usuarios completamente distintos como si todos fueran parte de una misma entidad colectiva. Como si todos pensaran igual. Como si todos defendieran exactamente las mismas ideas. Como si todos fueran responsables de las opiniones de los demás. Y eso es absurdo. Porque Internet no funciona así. Ni los progres son una mente colmena. Ni los antiprogres son una mente colmena. Cada persona tiene opiniones distintas, prioridades distintas y argumentos distintos. Por eso siempre me ha parecido un error juzgar comunidades enteras basándose únicamente en los ejemplos más convenientes para tu argumento. Y más aún cuando ignoras comportamientos igual de cuestionables o incluso peores del otro lado de la discusión. Al final, lo que más me llama la atención es que este video parece haber envejecido peor que las propias personas que intentaba criticar. Porque muchos de los temas que presenta como pruebas definitivas hoy se ven mucho menos relevantes de lo que parecían en ese momento. Mientras tanto, los problemas de fondo del video siguen exactamente igual. Argumentos débiles. Poco contexto. Demasiadas burlas. Muy poco análisis.
Y sinceramente creo que hay una razón por la que CBG terminó alejándose de este tipo de contenido. Porque sus vídeos sobre esta suelen ser muchísimo mejores. Son más entretenidos. Están mejor enfocados. Y se nota que habla de algo que realmente le apasiona. Mientras que cuando entra en estas guerras de internet, casi siempre termina cayendo en lo mismo. Memes, burlas, comentarios sarcásticos. Y muy pocas ideas nuevas que aportar. Por eso, si me preguntan, creo que hizo bien en concentrarse más en el contenido relacionado con TA. Porque ahí suele sacar su mejor versión como creador. Y respecto a estos debates, sinceramente, a estas alturas lo mejor es ignorarlos. No porque sean imposibles de discutir, sino porque cada vez que vuelve al tema termina diciendo prácticamente lo mismo, utilizando los mismos chistes, las mismas burlas y los mismos argumentos. Y cuando después de tantos años sigue repitiendo exactamente lo mismo sin aportar nada nuevo, llega a un punto donde la discusión deja de avanzar. Y simplemente empieza a dar vueltas en círculo. Y bueno, eso sería todo por este video. Sinceramente, terminó siendo mucho más agotador de lo que imaginaba cuando decidí hacerlo. Y creo que la razón es bastante simple. No solo porque el video que tuve que responder me pareció bastante malo, sino porque también estaba hablando de un creador cuyo contenido normalmente me gusta. Y créanme, no es precisamente divertido pasarte varios días analizando, criticando y desarmando un video de alguien a quien normalmente respetas como creador. De hecho, hubo varios momentos durante la elaboración del guión donde me terminé dando más dolores de cabeza de los que esperaba. No porque me faltaran cosas para responder, más bien porque me costaba encontrar el equilibrio entre ser crítico y reconocer que el canal tiene contenido que sí considero bueno. Pero para cuando me di cuenta de eso ya llevaba media Biblia escrita, así que decidí terminar el trabajo y llegar hasta el final. Y siendo completamente honesto, creo que va a pasar bastante tiempo antes de que vuelva a tocar un tema como este. Porque, aunque intenté hacer el video entretenido a base de chistes, sarcasmo y alguna que otra burla, la realidad es que este tipo de contenido no es especialmente divertido de producir. Al menos para mí. Prefiero mil veces hablar de animación, anime, videojuegos, personajes o historias que meterme en discusiones políticas y guerras culturales de internet. Por lo menos en esos temas siento que me divierto más y también tengo más cosas interesantes que aportar. Así que, salvo que el asunto tenga relación directa con la animación, el anime, los videojuegos o algún tema que realmente me llame la atención, es bastante probable que no vuelva a hacer algo parecido en mucho tiempo. Y como hago siempre que respondo a alguien, voy a dejar el video original en la descripción para que ustedes mismos puedan verlo y sacar sus propias conclusiones. Porque al final del día no quiero que se queden únicamente con mi versión de los hechos. Vean el video, escuchen sus argumentos, escuchen los míos, y formen su propia opinión. Que para eso existe el pensamiento crítico. Y si después de verlo siguen estando de acuerdo con CBG, perfecto. Y si terminan estando de acuerdo conmigo, también perfecto. La idea nunca fue decirles qué pensar, sino explicar por qué yo no comparto las conclusiones de ese video. Y nada más. Si les gustó este video, agradezco muchísimo su apoyo. Dejen un like, dejen un comentario contándome qué opinan de toda esta discusión y compartan el video si creen que puede interesarle a alguien más. Y por favor, no esperen que este tipo de respuestas se conviertan en algo habitual dentro del canal. Porque si les soy sincero, no disfruté especialmente haciendo este video. Lo terminé porque ya había empezado, porque quería expresar mi opinión y porque me parecía justo responder a algunos puntos que no compartía. Pero definitivamente no es el tipo de contenido que más me gusta crear. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Se despide Animex. Hasta la próxima. Y si la mala suerte no vuelve a golpearme con otro corte de luz, otro archivo corrupto o alguna tragedia tecnológica de última hora, con suerte los veremos otra vez esta misma semana.